Shalom Wetová, paz y bien. Nos encontramos en el barrio armenio, uno de los barrios que conforman la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén antigua, la ciudad amurallada. Hoy vamos a hacer la visita a la catedral que tenemos aquí de frente, a la catedral de la Iglesia Apostólica de Armenia, cuya catedral está dedicada a Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Entramos entonces por un claustro, llegamos al fondo y aquí ingresamos a esta catedral, una de las catedrales quizás mejor elaboradas por el arte y la decoración, por todo el patrimonio cultural de esta comunidad de Armenia. La cruz representativa que vemos al fondo es la cruz de Hashtag, que es una forma de ramos de uva que representan a Jesucristo, que con su muerte nos dio a nosotros la plenitud de la vida. Aquí vemos un monje que va a tocar las campanas, porque pues es el momento en que comienza la oración de los lunes a las 3 de la tarde. Y pues hemos coincidido afortunadamente en la visita a este lugar con la oración de la comunidad armenia. Entrando a la mano izquierda vamos a encontrar una sede alterna que es la sede del patriarca, y aquí una pequeña capilla acompañado por dos ángeles que hacen memoria a San Macario, uno de los personajes importantísimos del monacato en Oriente Medio, sobre todo en la zona de Egipto. De ahí nos vamos a dirigir a otro lugar. Aquí tenemos una pequeña imagen, es la Virgen María que está en oración en esta capilla que está dedicada a San Macario. Posteriormente, entonces, saliendo de esta capilla, como vemos un poco oscura, vamos a ingresar a otra capilla que nos lleva al lugar de la decapitación de Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Y este es uno de los patrimonios que conserva la Iglesia armenia. Sobre este lugar donde, según la tradición, fue decapitado Santiago, se estima que él fue decapitado en el año 44 por Herodes Agripa I, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo del 12, los versículos del 1 al 3. Nos dice que era la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua. Aquí tenemos el rostro de Santiago, la iconografía del rostro de Santiago, y en un círculo de mármol que nos dice: aquí él fue decapitado. En los Hechos de los Apóstoles nos dice que se presentó una revuelta, y entonces los soldados, Herodes mató a unos seguidores de Jesús, y eso alegró entonces a los judíos y decidió hacer una persecución, y pues Santiago fue una de las víctimas de esto. Al lado del lugar del martirio de Santiago hay otra capilla que está dedicada a San Mina, también otro personaje místico, ermitaño del cristianismo primitivo. Aquí nosotros contemplamos una capilla superior, un coro, donde uno de los armenios comienza la oración de la tarde. Hay que tener en cuenta que aquí la oración se vive de manera colegial. Todos cantan en un momento oportuno, que difiere mucho de nuestro rito latino, donde casi todo lo hace el sacerdote. Aquí la celebración es compartida y se hace efectivamente en la lengua armenia. Aquí tenemos la iconografía de la decapitación de Santiago el Mayor, o también llamado el hijo de Zebedeo, el hermano de San Juan. ¿Qué cosa es la Iglesia de Armenia? La Iglesia de Armenia, pues como su nombre nos dice, nace en Armenia. Armenia, que está en los límites de lo que hoy se conoce de Turquía. Se estima que este pueblo de Armenia ha sido predicado por dos apóstoles, Tadeo y Bartolomé. Y hacia el año 301
ha llegado a estas tierras Gregorio Iluminado. En el tiempo patrístico, uno de los personajes más relevantes se llama así por Gregorio Iluminado, por la capacidad de su discurso y por los dotes de la ciencia que tenía. Gregorio Iluminado predicó al rey de Armenia, Tiridates III, le predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y él decidió convertirse al cristianismo. Convirtiéndose entonces él al cristianismo, invitó a todo el pueblo armenio a convertirse al cristianismo. Y entonces así es como nace la iglesia armenia. La iglesia armenia se considera iglesia ortodoxa apostólica armenia. Es una iglesia que no está unida a Roma. Es una iglesia que después del concilio de Calcedonia se separó de Roma. Se separó porque en la iglesia bizantina se dieron una serie de polémicas, pero el trasfondo era la ciudad de Constantinopla, que en el concilio de Calcedonia se declaró a Constantinopla como una sede patriarcal. La iglesia primitiva no reconocía a Constantinopla porque para que un lugar sea reconocido como sede patriarcal debía haber sido evangelizado por uno de los apóstoles. Pero lamentablemente Constantinopla es el nombre que le dio Constantino. Constantín, polis, la ciudad de Constantino. Antiguamente se llamaba Bizancio. No existía la ciudad de Bizancio en el tiempo de los apóstoles, por eso los apóstoles no llegaron allá. San Pablo dice que se fue hacia la zona de Galacia, la zona norte, y allí se hizo curar de un problema de ojos, probablemente llegando a estas tierras. Entonces, por eso, los padres de la iglesia, el cristianismo primitivo, rechazaba Constantinopla como sede patriarcal y el concilio de Calcedonia decretó que Constantinopla sería una sede y sería la sede para la iglesia de Oriente como Roma es para la iglesia de Occidente. Es así como la iglesia de Armenia decide separarse, también porque hubo una cuestión muy lógica. Cuando el emperador convoca al concilio, convoca a todos los obispos dentro del limen, es decir, dentro de las fronteras, dentro de los límites del territorio del Imperio Romano. Y muchas iglesias ya no hacían parte de los límites del Imperio Romano. Por eso algunos no participaron. Y al no participar, entonces los que participaron los acusaron de estar contra la doctrina del concilio de Nicea que se realizó en el año 325 y de Calcedonia del 451. ¿Y qué fue lo que se decretó en ese concilio? Que Jesucristo era una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces los que participaron al concilio empezaron a acusar a los cristianos de ser monofisitas, es decir, de que ellos reconocían en Jesús solamente una naturaleza. Y estos a su vez comenzaron a acusar a los que participaron al concilio de duofisitas, es decir, de dos naturalezas. Entonces esto fue lo que creó la gran tensión en la iglesia oriental y pues el tema de fondo era la lucha por el poder, por la sede de Constantinopla, y es así como muchas iglesias decidieron desvincularse, principalmente la iglesia de Egipto, que se consideraba hasta entonces la iglesia de Alejandría como la iglesia que era la matriz de toda la iglesia de Oriente, y ahora ya no lo será entonces Constantinopla. Por eso la iglesia de Alejandría, Egipto, decide separarse. Así sucede con la iglesia siria y sucede también con la iglesia armenia. Por mucho tiempo a estas iglesias la hemos llamado monofisitas. Eso es pernicioso porque pues ellos no son monofisitas. Ellos en algún momento compartieron el pensamiento de algunos personajes en la iglesia primitiva que realmente aceptaban el monofisismo, pero más que aceptar el monofisismo era una cuestión de
teología y del lenguaje, sobre todo del lenguaje, porque la noción de física o de naturaleza no es lo mismo en el mundo oriental que en el mundo griego. Eso fue lo que creó el problema y la división. Ahora vemos cómo los armenios empiezan a salir de parte por grupos, pequeños grupos, porque pues la celebración y la oración es coparticipada. A pesar de que en la tradición armenia cada uno es una iglesia, por eso los monjes utilizan una especie de capucha que termina en punta en la corona de la cabeza, porque cada uno es una iglesia. Como nos dice San Pablo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos iglesia. Y entonces aún así ellos mantienen el sentido de la colegialidad, como nosotros alcanzamos a ver en los distintos momentos de la celebración. La iglesia tiene 3 altares en la parte central y una serie de capillas que la acompañan. 2 de ellas la hemos visitado, la de San Macario, o 3 podemos decir, San Macario, la capilla donde fue decapitado Santiago el Mayor, y la capilla de San Mina. Hay otras capillas que nosotros no podemos visitar porque pues no somos monjes y no somos armenios, se nos impide el paso, pero hay otras capillas al fondo y al lado. Una de las cosas que nos llama la atención de esta iglesia es la belleza y el derroche del arte y de la pintura. Todas ellas están referidas a la historia de la salvación y a los distintos dogmas que nosotros profesamos de nuestra vida como cristianos. Aquí tenemos un icono de la Mater Dei, y detrás del icono de la Mater Dei tenemos a unos monjes que rezan frente a uno de los altares, y al frente o al lado mío tengo al patriarca armenio, que está vestido de morado. No se puede grabar porque pues ellos en algún momento pueden reaccionar negativamente porque se les interrumpe la oración, pero allí tenemos al patriarca de paso, y así nosotros podemos conocer esta iglesia. Paz y bien, Shalom Wetovah.